y me hice una pregunta. ¿Cómo obtener los galardones de parte del Señor? ¿Cómo es eso que el Señor nos bendice tanto? Y quizás hay alguien que quiera también saber cómo obtener esas bendiciones, cómo obtener aún más bendiciones de parte del Señor. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿estamos dispuestos en esta mañana para estudiar la palabra y darnos cuenta que hay más bendiciones para usted y para mí? Entonces el tema es cómo obtener galardones de parte de Dios. Amén. Así que puede escribirlo para que no se le vaya a olvidar, cómo obtener galardones de parte de Dios. Bueno, vamos a tomar las escrituras y vamos a mirar en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 15, vamos a mirar una historia aquí y nos vamos a ir por ahí con la ayuda del Señor. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Me voy a permitir leer desde el verso 1. Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay, escuche esto, recompensa para vuestra obra. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y luego seguiremos mirando. Amén. Yo quisiera, sé que ya oraron, pero hoy quisiera que oremos por aquellos que todavía no han sido bautizados. Vamos a presentar todas aquellas personitas que han entrado al devocional, que están allí aprendiendo, que el Señor les está dando sabiduría, ampliando el entendimiento. Vamos a pedirle al Señor que los bendiga a ellos. Usted va a decir: ay, pero yo también quiero que me bendiga a mí. Dios ya nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo, pero qué bueno es pensar en el prójimo. Así que vamos a orar por nuestros futuros hermanos en Cristo Jesús, porque ya el Señor está haciendo una obra en ellos y Él la continuará. Amén. Entonces vamos a orar. Regálame un minutico de oración. Padre celestial, Dios todopoderoso, yo te doy gracias por esta hermosa palabra, Señor. Pero quiero presentarte y nos queremos unir con nuestros hermanos a presentarte, Señor, a todos aquellos, Señor Jesús, hermanos por fe, simpatizantes, Señor, esos amigos que están escuchando la palabra y que están tan cerca ya, Señor, de tomar la decisión, Señor, para su vida, esa decisión de recibir la salvación, Señor, del bautismo en agua. Padre celestial, yo te ruego, Señor Jesús, que tú seas obrando. Gracias, Señor, por todos los que se han bautizado. Gracias, Señor, por permitirnos ese bautizo grande, maravilloso, Señor Jesús, que nos hace partícipe de todas las bendiciones, de todo lo que tú nos tienes. Y gracias porque al enseñarnos a ser obedientes, tú nos has recompensado, Señor Jesús. Muchas gracias, pero queremos, Señor, que bendigas también a los amigos. Bendiga, Padre Celestial, a todos aquellos, Señor. Allá hay alguien que dice: yo todavía no estoy bautizado. Por él, por ella, Señor Jesús, te ruego, Señor, que los inquietes. Te ruego, Señor, que les regales esa bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Amén. Bueno, se habla de unas reformas que se hicieron en el tiempo de Asa, pero también miramos la introducción como en aquel tiempo la gente
que ya debería estar viviendo bien, no estaban teniendo paz, no estaban teniendo la bendición de Dios, y claramente dice que se habían alejado del Señor. Por ende, aquí cuando leíamos de que, pero cuando en su tribulación, antes dice, muchos días ha estado Israel, el verso 3, sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué estaba ocurriendo? Que la gente no había prestado atención a la palabra del Señor para obedecerla. Una cosa es que la hubiesen escuchado durante mucho tiempo, pero no la ponían en práctica. Entonces, lamentablemente, miramos cómo dice que no hubo paz en el verso 5, ni para el que entraba ni para el que salía. Y sabe que cuando estaba leyendo esto, quisiera que miráramos el tiempo en que estamos viviendo. Las guerras que se están presentando, no solamente afuera, sino aún en nuestro país, lo que estamos viendo aún tan cerca de nosotros, en las calles, lo que estamos escuchando en las noticias, pues los unos contra los otros, y como que esto es algo lamentable porque nos acostumbramos a escuchar malas noticias, nos acostumbramos a escuchar que los unos se levantan contra los otros y les quitan la vida, y entonces, de hecho, a veces decimos que noticiero tan amarillista, o los periódicos están muy amarillistas, porque muestran la realidad de lo que estamos viviendo. En cambio, otros dicen, no, mejor miremos tal noticia que no es tan amarillista, como queriendo tapar con una mano la realidad de lo que estamos viviendo. Dice el verso 6, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Pero cuando miramos esas escrituras de que Dios nos turbó, no porque Dios desee el mal para la gente, sino por cuanto se alejaron del Señor, entonces vienen las consecuencias de no tener esa paz y esa bendición que es nuestro Salvador. Pero aquí hay una palabra maravillosa. Dios tan misericordioso y sigue siendo benevolente. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. O sea, miren todo lo que está ocurriendo, pero ustedes no deben seguir por ese camino. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Se esforzó para hacer una reforma, para hacer un cambio, para traer unas normas que ya estaban, no era sino ponerlas en práctica, porque los estatutos, las leyes de parte del Señor ahí han estado. El problema es no prestarles atención a ellas. Entonces dice, y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. O sea, no es solamente vamos a portarnos bien, no, vamos a adorar, vamos a organizar el altar a nuestro Dios, vamos a traer a contentamiento el Dios que nos trae esa paz, que nos cambia la manera de pensar. Después reunió a toda Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Oiga, cuando alguien se acerca al Señor, permite el Señor que otros se den cuenta de la bendición que tiene y se acercarán a nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que entregarles. Mire que quisiera compartirles una vez más, yo sé que usted lo sabe, pero vamos a recordarlo, que el Dios que está con nosotros nos ha entregado bendiciones, dones, nos ha entregado regalos para que nosotros los compartamos con los demás. No es solamente para quedarnos con la bendición y abrazarla cuando vemos un entorno desagradable, cuando vemos un entorno que le está yendo de mal
en peor, que está declinando cada día, y nosotros muy contentos nos vamos para el templo, muy contentos nos vamos para la casa del Señor, nos vamos para los cultos, pero como si solamente miramos por el camino y vamos rápido, corriendo porque tenemos que llegar al culto, corriendo porque tenemos que llegar al evento, a la actividad hermosa que se tiene en la casa del Señor, pero no volteamos a mirar a los lados. No nos damos cuenta que hay gente que necesita su saludo, su amabilidad, que necesita que lo voltee a mirar y le hable del Señor. Una palabra, dos palabras, pero con esa decisión, con esa certeza de que el Señor va a hacer algo a través de ese saludo, de esa invitación, de aquellas palabras que el Señor pondrá en ti para los que están cerca, para que lleguen también al Señor. Pero estamos viviendo algo que es corriendo, nosotros corriendo, y las bendiciones las abrazamos y ahí nos quedamos, y no puede ser así. Tenemos que pensar en el prójimo, tenemos que pensar que esto no es solo para nosotros, que esta bendición tenemos que compartirla. Así que yo quisiera invitarle a que no se vuelva a ir al culto así solamente mirando el camino, sino que mire a su alrededor quién está. Invítele al culto. No es que invitado y no llega. No se preocupe, la obra la hace Dios. Tu trabajo y el mío es seguir invitando a la gente a la casa del Señor. Repártales, invierta en esta obra. Compre esto de palabritas, un versículo, regálele a alguien estas bendiciones, estas promesas que tenemos para nosotros, que también son para ellos. Así que yo quisiera que miráramos que todo lo que se hace para la obra del Señor tiene recompensa. Desde el hecho de oírla y de creerla, tiene recompensa. Si alguien sencillamente la escucha y no la cree, que quiere decir no la pone en práctica, pues no va a ver los resultados. Pero es necesario que el que se acerque a Dios y crea que le hay, ese es el que recibe, ese es el galardonador. Ese es el que recibe las bendiciones de parte de Dios. Así que yo sé que usted y yo hoy estamos aquí porque el Señor ya nos ha bendecido, porque el Señor ya nos ha dado una salvación muy grande. A otros se las va a entregar porque van a tomar la decisión del bautismo, pero hay más, hay mucho más. No nos podemos quedar estancados. Hay que hacer reformas, hay que cambiar lo que estamos haciendo constantemente, que se nos volvió un círculo vicioso y que no avanzamos. Miremos, reparó el altar, volvamos a la palabra, el verso 8, reparó el altar que estaba delante del pórtico de Jehová. Hay que reparar. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Que ya no le adoramos. ¿Qué es lo que está pasando? Que se nos convirtió en pedir y en pedir, cuando si el Señor nos ha prometido bendecirnos, a Él no se le olvida. A Él no se le olvida cuidar a sus hijos. A Él no se le olvida alimentar a las aves. ¿Cuánto más alimentar a sus hijos? A Él no se le olvida vestir a las hierbas del campo, a las flores hermosas. Tampoco se le va a olvidar vestirlo a usted, vestirme a mí. A Él no se le olvida. Ese es el trabajo de nuestro Dios, abrirnos puertas y darnos bendiciones, mostrarnos su gracia. Pero necesitamos reparar el altar. Necesitamos mirar qué es lo que está pasando, que se nos volvió una oración monótona, que estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, y se nos olvidó la acción de gracias, se nos olvidó el tiempo de adorarle, se nos olvidó el tiempo de estar en su presencia sin pensar en las cosas de este mundo, sino en lo celestial, en lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos para bendecir a otros. Así que vamos a ir dándole forma. ¿Cuánto tiempo pasa usted en oración pidiéndole? Vamos a mirar, porque si estamos gastando, perdónenme la expresión así, estamos gastando una cantidad de tiempo pidiéndole, cuando si invertimos tiempo adorándole,
déjeme decirle que cuando usted le pida, usted va a sentir, va a tener la certeza de que el Señor lo escuchó y va a ver cómo el Señor obra. Así que analicemos aquello. Hay que reparar el altar. Y dice la palabra del Señor. Miremos el verso 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Hay que reunir gente en su casa. Permita que se convierta su casa un lugar de adoración a Dios. Vienen y te visitan. No los deje ir sin una oración. No los deje ir sin una opción de gracias. Pero cuántas veces las visitas vienen y desean llevarse en algo de lo que tú tienes. Pero qué pena si lloro. Qué pena, ¿qué pensarán? Que me las doy de muy consagrado. ¿Qué pensarán si leemos un versículo? No importa lo que piensen, lo importante es lo que tú les des. Así que entonces, Él los reúne y ellos se dan cuenta que Él tiene algo de parte de Dios. Dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron, escuche esto, sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Tenían algo que ofrecer a Dios, porque Dios se lo había dado. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor ya nos ha dado, que vale la pena hacer ofrendas especiales a nuestro Dios, que vale la pena agradar a nuestro Dios con lo que Él mismo nos ha entregado. Cuando vemos que ellos tomaron del botín, tomaron de lo que tenían para traerle a nuestro Dios, eso es un cambio de pensamiento. No es como aquellos que dicen, no, yo esto mejor lo guardo, yo esto mejor lo ahorro, yo esto mejor que se quede ahí quietico, no voy a compartir esto es esto es para mí, o esto es para mi casa. Acuérdese que la bendición viene de parte de Dios, que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando estamos dando, estamos preparándonos para recibir mayor bendición. Verso 2. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Cuando el Señor comienza a tratar con nosotros, la prioridad no es el dinero. La prioridad se convierte en nuestro Dios. Cuando el Señor comienza a tratar en nuestras vidas, nuestros corazones, la manera de pensar, toma otro rumbo totalmente, completamente. El hecho de sacar tiempo para oír la palabra del Señor, eso es ya un regalo de parte de Él. Eso es algo que el Señor está haciendo en usted y está haciendo en mí. Y sabe que el que adquiere este conocimiento está adquiriendo, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más, está adquiriendo una riqueza no solamente celestial, está adquiriendo las riquezas para todas las áreas de la vida. No solamente cuando el Señor bendice espiritualmente, todas las otras bendiciones serán notorias. Entonces, hay que buscarlo, pero hay que buscarlo de la mejor manera. Hay que hacerlo bien hecho. Hay que hacerlo con todo el corazón. Hay que ponerle ganas, hay que ponerle esfuerzo. Hay que ponerle el sentido de verdad a lo que hacemos para Dios. No lo hagas por hacerlo. No esté en el devocional por estar, a ver con qué salen, a ver qué dicen, a ver cómo pesco, si se equivocó en algo, a ver qué. No se trata de ello. Se trata de recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Equivocaciones tenemos todos. Los seres humanos nos equivocamos, pero la palabra del Señor, esa no se equivoca. Esa es fiel, fidedigna. Esa permanece para siempre. Entonces, al ponerle el sentido a lo que estamos haciendo, allí hay una recompensa. Dice el verso 15.
y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Hay una muerte espiritual para los que no quieren acercarse al Señor. Hay una muerte espiritual para aquellos que rechazan las cosas de Dios. Por eso, la oración por aquellos que todavía no han sido bautizados. Por eso deben pedirle al Señor que le abra el entendimiento, para que haya un razonamiento en que nos urge el bautismo, en que nos urge hacer los pasos que tenemos que hacer para asegurar esta salvación. Porque hay una muerte espiritual y no nos podemos quedar así. No te puedes quedar inerte, no te puedes quedar allí solamente escuchando y no avanzar. Es necesario ejecutar la palabra de nuestro Dios. Entonces, si no lo hace, vas a seguir totalmente sin tener las bendiciones del que está vivo para Dios, sin mirar las bendiciones, sin abrazar las bendiciones del que vive, el que siente, el que tiene su esencia de parte de Dios. Así que por eso vale la pena con prontitud que nos enseñen de la palabra, con prontitud vamos a estudiar qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda para obtener las bendiciones del Señor. Verso 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón, con todo su corazón, de verdad, eso quiere decir de verdad, no de una apariencia, no, de verdad, dice, lo juraban, y de toda su voluntad no era a la fuerza, era una disposición genuina, lo buscaban y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio, ¿qué les dio? Paz por todas partes. Paz por todas partes. Sí, esto es para nosotros. En medio de los entornos desagradables, en medio de que no hay paz para el impío, no hay paz para el que no tiene al Señor, pero hay una paz que el Señor ha prometido para nosotros por todas partes. Cuando habla por todas partes, es en tu trabajo tendrás la paz del Señor. En la congregación que asistes tendrás la paz del Señor. En tu casa tendrás la paz de tu Dios. Dice el verso 16, y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. No podemos, que porque es mi mamá, yo voy a permitir que haga lo que desagrada a Dios. Estando yo ahí, no podemos permitir que porque es mi papá, entonces que traiga lo que sea y haga lo que sea. Mire, cuántas personas que ya conocen del Señor, pero miran cómo sus seres queridos están desagradando al Señor y prefieren bajar la cabeza y decir que Dios los ayude, que Dios tenga misericordia. Y ya, no importa. No, sí nos debe importar, sí hay que decirles, sí hay que esforzarlos a ellos, a que reconozcan que nuestro Dios merece lo mejor, a que nuestro Dios no puede ser burlado, no tenemos derecho, ayer hablábamos con un hermano aquí en la casa, nosotros no tenemos derecho a pecar, nosotros no tenemos autorización para desagradar a Dios, nosotros tenemos todo el derecho de levantar la casa para nuestro Dios, de levantar lo que el Señor le agrada, el altar, las cosas que son buenas, pero para ello hay que decirle a mamá lo que no está bien, hay que decirle a papá lo que no está bien, pero ¿cómo? Si es que no me escuchan, pero ¿cómo? Llénese de autoridad, llénese de poder, sí se puede. Cuando hay alguien que le importa lo de Dios, el resto tiene que estar en un nivel bajo, o sea, no puede ser aquí, primero es el Señor, el resto tiene que irse anivelando, pero cuando colocamos en primer lugar al Señor, el Señor nos da esa valentía para
actuar conforme lo que el Señor quiere que hagamos. Así que Él se levanta y dice, no importa que sea mi madre, pero esto no está bien. Y como no está bien, hay que decírselo, hay que ayudarla a que no haga lo que le va a traer perjuicio, lo que le va a dañar. Entonces dice, con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Con todo ello nadie es perfecto, ¿cierto? Todavía había lugares altos donde lo que significa era que allí se fornicaban, hacían lo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Somos conscientes de que hay cosas todavía que nos faltan, pero que no nos pase como Asa, que le faltó algo. Necesitamos mirar qué, pidámosle al Señor que nos dé ese lente, esa visión que nos ayude a identificar qué es lo que tenemos que quitar, todo, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que no podemos permitir en nuestras casas. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había edificado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Cuando alguien se preocupa por buscar del Señor, cuando alguien se preocupa por darle al Señor de verdad lo mejor, hacer las cosas bien para Él, hay paz, hay bendiciones. Yo quiero que miremos, bueno, ya con esta introducción de esta historia, entonces vamos a mirar algunos versículos que quise colocar para que miremos que no importa lo que estemos viviendo, lo importante es que hay bendición y recompensa cuando alguien hace las cosas bien. Proverbios, el capítulo 22, el verso 4, dice, riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. En otras versiones dice, es la remuneración, es la recompensa. Sí, esa Reina Valera dice remuneración. Riquezas, honor y vida. ¿Por qué estamos tratando de buscar en la fuente incorrecta lo que ya Dios nos está prometiendo? Estamos tratando de buscar fuente económica cuando no le damos el primer lugar al Señor. Y resulta que es un premio, es una recompensa para los que temen al Señor. Así que si usted lo está haciendo, sepa que el Señor lo va a bendecir económicamente. Sepa que de verdad viene una bendición. Sepa que es cierto, que no es mentira. Mire, yo quiero compartirles un testimonio que me ocurrió en Bucaramanga. Resulta que mi esposo, Dios le colocó el sentir de pedir unos votos para la compra del terreno en Álvarez, Bucaramanga. Entonces él, a ver, ¿cómo lo cuento? Explicó cuántos metros tenía el terreno que se deseaba comprar. Entonces dice, cada metro vamos a dar, con la ayuda del Señor, 2 millones. Es el metro cuadrado del terreno. Así que usted y yo preparémonos para que el Señor nos bendiga y demos los que pueden 1 metro, los que pueden 2, 3, 4, 5. Dios tocará los corazones. Bueno, entonces él inicia y dice, yo doy 4. Y dijo así, y dijo, entonces, yo doy 4. Y empezó pues a incentivar de que aportáramos para la obra del Señor. Y yo no sé cómo, inmediatamente me volteé a mirar y me dice, ¿cuántos da? Y la hermana Jubis, ¿cuántos da? Pero a mí 2 millones me parecía, 2 millones, yo no tengo 2 millones, yo no tengo, o sea, en el momento como que totalmente cegada, cerrada. Y cuando él me dice, y la hermana Jubis va a dar el metro, entonces yo levanto la voz y digo, pero es que somos una familia. Así que si usted está dando 4, pues eso es de la familia, contesté yo así, pero fue como el hecho de decir, yo no puedo dar esos 2 millones de pesos. Así pasó, pues yo al principio pensé, dije, ¿será que mi esposo es como por avergonzarme? Pensé yo. Pero luego le preguntaba y él me decía, no, es que yo ni siquiera lo hice de hecho pensado. Fue que, no sé, la volteé a mirar y de una vez se me vino la hermana Joyce. Entonces
luego siguió y entonces unos hermanos, 3, 4, 2, 1, bueno, y lo más hermoso fue que la primera que trajo el voto para Dios fue una anciana. Oiga, Dios toca corazones y de verdad que la gente que no tiene mucho son los más que se esfuerzan, son aquellos que lo hacen con el alma y se esfuerzan y lo hacen para Dios. Y para mí pues, fue una lección de vida que ha sido una anciana, la primera que trajo lo del voto del terreno. Bueno, así pasó y yo todavía, no, pues yo decía, pues mi esposo dio 4, ahí estamos. Pero me invitaron a predicar por allá en un lugar lejano. Y cuando terminó el evento, la esposa se me acerca y me dice, hermana Joyce, mi esposo está de cumpleaños hoy. Así que le encargo que haga una oración, por favor, por él antes de que se termine todo. Cuando termines de predicar, entonces haga una oración. Oiga, y en cuando ella me dijo eso, yo volteé a mirar mi cartera, entonces saqué un dinero y sentí pedirle a los hermanos que por qué no recogíamos una ofrenda de amor y que se la diéramos al pastor. Y claro, entonces yo coloqué el dinero y los hermanos empezaron y yo me sentí muy contenta. Yo dije, qué bendición poder pues darle al siervo del Señor. Se siente muy bien. Entonces cuando ya todos los hermanos dieron, los que tenían en el momento, lo estaban felicitando, se le entregó el sobre y yo me arrodillé a orar y contenta, yo, ay Señor, gracias. Pero en ese mismo instante se me viene el pensamiento así, ¿por qué amas más mis siervos que mi obra? Así era, y me retumbaba, ¿por qué amas más mis siervos que mi obra? Entonces yo me quedé pensando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo este pensamiento? Si yo amo tu obra, estoy aquí, estoy sirviéndote, estoy lejos de mi casa, esto es muestra de que yo amo tu obra. Pero de una vez me acordé del voto del terreno, pero eso fue inmediatamente. Entonces yo, Señor, pero es que yo no tengo 2 millones de pesos. ¿Por qué amas más mis siervos que mi obra? Hermanos, qué cosa tan bonita lo que viví, porque fue como en oración a que me llevó a que yo dijera, sí, Señor, yo me voy a comprometer con esos 2 millones. Tú me vas a dar esos 2 millones. Yo voy a dar ese voto. Yo lo voy a entregar. Yo lo voy a dar. Y salí de ahí contento diciendo, yo voy a dar ese voto. No lo tengo, pero el Señor me va a dar. Y ya me levanté de ahí y le dije, listo, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y llegué a la casa y en el culto el siguiente culto que estuve en Álvarez, entonces me acerqué a la tesorera y le dije, Dios me puso el sentirte que yo diera el voto. Entonces ella me anotó y yo le entregué una partecita, pero era una partecita muy poca. Pero hermanos, me di cuenta que se abrió una puerta. O sea, que era de Dios, que era Él el que me estaba queriendo bendecir y yo no lo entendía. Y en cuestión de menos de un mes, yo tenía ya los 2 millones de pesos. Y yo no lo podía creer, créanme que para mí, algunos dirán, hey, hermana Jus, que son 2 millones de pesos, pero yo no los tenía. Para mí fue una bendición grande y creo que algunos se pueden identificar conmigo de no tener algo y tenerlo y uno dice, pues esto no es más que un milagro del Señor porque no creía yo tenerlos para darlos. Cuando estaba ya con el dinero, entonces me acordé que yo le había pedido al Señor un emprendimiento. Me acordé que yo le había pedido al Señor que me diera para ayudar, que me diera para bendición. Pero déjenme decirles que sí, claro, como esposa de pastor, mi esposo me comparte y es una bendición. Yo dependo, hija de pastor toda la vida, pues yo he dependido de la bendición del Señor todo el tiempo a través de la iglesia. Por eso amo la iglesia, me enseñaron a respetar a la iglesia y a amarla, a servirle. Pues toda la vida he estado en este trabajo bello del ministerio. Pero, no sé, en un momento le dije, Señor, yo quiero que me permita, yo no vivo de la carrera, lo que usted me permitió estudiar, pues yo no vivo de hecho, yo vivo realmente es del ministerio, de lo que nos entra a través de la bendición de Dios que nos das con mi esposo. Y yo quería experimentar eso de que el Señor me diera a mí, no del bolsillo de lo que Dios le daba a mi esposo. Déjenme decirle que ese momento que ya tenía lo del voto, el Señor me trajo a la memoria
lo que yo le había pedido. Hermanos, yo tenía ya preparado una fórmula que el Señor me había dado para salir cabello cuando me dio COVID, que se me cayó el cabello y quedé con un poquito de cabello. Y resulta que el Señor, yo le pedí al Señor, Señor, regálame una fórmula y me la dio, pero yo creí que era para mí, o sea, yo creí que era algo muy casero. Pero después, pidiéndole al Señor sabiduría y pidiendo al Señor un emprendimiento, entendí que yo ya lo tenía, que lo tenía allí en la casa, que eso iba a ser para yo venderlo, pero pues yo no sirvo para vender nada. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer si no soy capaz de vender algo? Pero ya lo tengo, ya estaba contenta porque lo tenía en casa. Saben, hermanos, 3 años que yo le decía a mi hija, algún día vamos a vender estas esencias para que sean bendecidos otros con cabello. De hecho, lo que el Señor me había puesto era 29, de bendición. ¿Por qué les doy este testimonio? Porque fueron 3 años que eso se quedó quieto, que Dios ya me lo había dado, pero yo no lo podía ejecutar, no sabía cómo hacerlo, nada, era algo que estaba en el plan, pero no sabía cómo desarrollarlo. ¿Qué ocurrió? Cuando Dios me da lo del voto, hermanos, les doy el testimonio de verdad para quien quiere ser recompensado, para quien quiere ver las bendiciones de Dios. Es real. El hecho, las riquezas, las bendiciones vienen cuando obedecemos al Señor, cuando Él nos habla, cuando Él nos dice, deme esto, suéltalo, que hay algo más grande. Vean, hermanos, vengo yo y llamo. Empecé a buscar por las redes, ¿dónde consigo lo de las etiquetas? Yo tenía los frascos, yo tenía todo, pero de ahí no pasaba. Y de pronto me contesta una señora. Entonces yo le dije, mire, es que necesito como mandar a hacer unas etiquetas para un producto que tengo, pero necesito ayuda, no sé ni qué debe ir allí, pero tengo los ingredientes y tengo cómo explicarles, si usted me ayuda. Y esa señora con una paciencia, con un amor, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, tenía que ser algo breve, pero nos gastamos un tiempo extenso, y esa señora con todo el corazón me ayudó, y hasta que se logró. ¿Y saben qué ocurrió? Cuando ya mandé a hacer las etiquetas, cuando ya tenía el producto, pasaron los días, y la señora un día llega y me dice, señora, lo que usted me mandó a editar es verdad, eso es verdad. Yo le dije, sí, es verdad, el Señor me lo dio y para mí ha sido una bendición y yo ya le he dado a personas que sufren que han tenido cáncer y le están haciendo quimios y entonces se le cayó su cabello y yo lo he compartido, lo he donado y les ha funcionado. Entonces es realidad. ¿Y sabe qué me dice ella? ¿Me puede traer uno? Yo, claro que sí. Pasado un mes y al mes llega y me dice, señora, ya no me consigne dinero. Yo necesito que me mande producto porque mi esposo es calvo y le está saliendo cabello. Vea, hermanos, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo creía que era para alguien que se le caía el cabello, pero pues que no era calvo. Nunca me imaginé que a un calvo le fuera a salir cabello con la fórmula que Dios me había dado. Entendí que sí era una bendición nueva. Y comenzó el Señor a bendecirme. Entonces, como yo mala para vender, muy buena para regalar, entonces le daba a las hermanas el producto, ellas ganaban un porcentaje y ya me llegaba a mi cuenta. Yo dije, ¿en qué momento el Señor me dio este emprendimiento? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo va a creer que 3 años estático no pasaba nada? Pero yo ya sabía que Dios me había dado algo. Pero cuando le entregué al Señor lo que Él me pedía, cuando me hizo el Señor ver que es una bendición dar las ofrendas, hermanos, subir las ofrendas, suba esas ofrendas, délas con el corazón, no las de como que el billete de 2,000, lo más poquito. No, es que es para Dios, no es para el pastor, es para la obra de Dios. Tú no le diezmas al pastor, tú le diezmas a Dios. Tú no das ese voto porque es el pastor. No. Es para nuestro Dios. Así que se los digo por testimonio propio. Ahorita yo le decía a mi hija, es increíble que el Señor nos haya dado para nosotros, es increíble.
Dios ya lo tenía preparado, ya Dios quería bendecirnos, ya Dios quería darnos algo para que nosotros viéramos que lo que le pedimos, Él nos escucha y nos lo da. Él de verdad responde a las peticiones. ¿Por qué les cuento esto? Porque la riqueza no las vas a encontrar en otro lado. No las vas a encontrar esforzándose cuando no se, esforzándose a ver, ¿cómo lo digo? Materialmente en su trabajo, cuando no te esfuerzas primero a hablar con Dios. Primero decirle al Señor, Señor, gracias por lo que me ha dado, te adoro, Señor, por este trabajo, pero necesito crecer, necesito que me muestres cómo hacerlo, qué hacerlo. Dios es la bendición, el Señor, el temor al Señor, la obediencia, cuando alguien obedece. Por eso este versículo, riquezas, honor y vida son el premio, son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. Pero no se olvide que esa bendición hay que compartirla, hay que seguirla dando, hay que seguirla dando. Claro, no seamos demasiado que nos destruya, que traigamos a nosotros destrucción. No podemos abrir las puertas de tal manera que nos autodestruyamos, pero sí tenemos que ser dadivosos, sí tenemos que aprender a dar, y eso le agrada a nuestro Dios. Entonces miremos, el hecho de obedecer cuando Dios nos habla, el hecho de no amarrar, de no detener, suéltelo, dalo. Pero mire, escuche esto. En la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, el verso 8 dice: ten cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Puede ser que en un tiempo usted era muy generoso para la obra de Dios. Puede ser que en un tiempo usted era muy servidor y usted dependía completamente del Señor. Pero cuando ya el Señor nos da, tenemos que tener cuidado. No sea que en un momento nos envanezcamos y creamos que es porque somos muy inteligentes. Creamos que es porque trabajamos y le dedicamos con toda y entonces eso es nuestro. No, si el Señor ya te ha bendecido, dele la gloria al Señor. Seamos humildes, reconozcamos que todo nos lo ha dado el Señor, que esa inteligencia, que eso que tú tienes para desempeñarte en el área que el Señor te ha puesto, eso viene de parte del Señor. Con humildad, demos para su obra. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacerlo, porque el Señor es el que nos da el galardón por seguir haciéndolo con humildad, por seguir, o sea, tengamos cuidado de no creer que es nuestro. Ahora, ya para terminar, porque se nos hará, esto lo vamos a continuar, vamos a seguir estudiando, si Dios nos lo permite, sobre las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, lo que Él nos quiere remunerar, recompensar. Mira, quiero que miremos. Proverbios capítulo 28, el verso 13 dice: come miel, hijo mío, porque es buena y el panal es dulce al paladar. El panal es dulce al paladar. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Ahora el 14. El verso 14 de Proverbios capítulo 24. Escuche esto. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro. Tendrás una esperanza que no será destruida. Que el Señor me ayude a transmitirle esto. Si usted está buscando lo que hablábamos, de a dónde vienen las riquezas de nuestro Dios, Él es el dueño de la plata, del oro. Él es el dueño. ¿De dónde viene que el Señor levante a alguien? Si usted está buscando fama en sí mismo, si usted está haciendo algo, perdóneme, pero lo voy a decir de esta manera. Si usted está sirviendo para el ojo del pastor, no lo haga de esa manera. Si usted está sirviendo para el ojo de la iglesia, para que digan, es que él o ella, así no es. Vas por mal camino. No es por ahí. Pero si usted lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, lo hace porque ama al Señor, lo hace porque reconoce la grandeza, reconoce que todo se lo debe al Señor, vas por buen camino. Por eso, la introducción de Asa. Se fueron, se desviaron, pero el Señor les dijo, vea, es por acá de nuevo. Si se vuelven a mí,
no teman, vuélvanse y yo los bendigo. Yo voy a darles paz, yo les voy a bendecir. Entonces, vamos ya para terminar esta primera parte, porque vamos a continuar si Dios nos lo permite. Si usted y yo le ponemos el sentido a la palabra, es que la palabra es buena. La palabra nos tiene que agradar. La palabra, no deseche usted diciendo, esto sí, esto no, si esto es de la palabra, yo voy a tomarla toda. Es que yo obedezco esto y esto no. No, es que la palabra es para obedecerla toda. El que se dedica a escudriñarla, el que quiere vivirla, el que quiere encontrar. Hermanos, mire, así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, aquí la tenemos. O sea, aquí ya está la palabra. Depende de usted y depende de mí que el Señor nos bendiga. Él quiere bendecirnos. Él ya quiere darnos. Dice, tendrás buen futuro. O sea, por favor, el conocimiento, todo lo que el Señor tiene para darnos, las riquezas celestiales, las riquezas aquí. No sé cómo. Nosotros mismos detenemos. Por eso les conté mi testimonio. 3 años que no podía avanzar porque no había entendido la bendición de dar a la obra. No podemos amar. Vean, hermanos, a veces tratamos tan bello a los siervos de Dios. Sígalos tratando así, porque son los siervos de Dios. De hecho, un vaso de agua das a un profeta, recompensa tendrás. O sea, lo que damos a los siervos de Dios tiene recompensa. Pero no se olvide que la obra del Señor demanda su importancia y la mía. Y para ello es esto de comprender la palabra, comprender que todo lo que nosotros aquí, hermanos, es mejor. No, es que los bancos no se comparan. De hecho, muchos saben que tener en el banco no es rentable. Si usted lo invierte en bienes y raíces, si usted comienza a trabajar eso, en vez de tenerlo en el banco, lo que Dios te ha dado, sabe que se va a multiplicar, sabe que eso va a traer mayor bendición. Esto es igual. No retengas, dé a la obra, délo con alma, délo con el sentido que pertenece a Dios, délo con el corazón. Y vamos a mirar cómo el Señor, esto se cumple, esto es verdad, esto tendremos un buen futuro. No tendrás que estar pensando, ¿qué pasará con mi vejez? No, pero qué miedo. ¿Será que voy a...? No. Ese miedo déjelo para la gente que no es verdaderamente cristiana. Pero para los temerosos de Dios, vamos a tener una vejez donde el Señor nos va a proteger, nos va a bendecir. Vamos a vivir dignamente porque Él dice, tendrás buen futuro. Vamos a orar. El tiempo se ha acabado. Vamos a orar. Si alguien le ha entendido, si alguien ha captado, si alguien me ha hecho entender y alguien ha captado lo que el Señor quiere transmitirle, vamos a darle gracias al Señor. Si otro se queda pensando, yo sé que más adelante el Señor le va a ir ampliando el entendimiento, el conocimiento, para descubrir que aquí está la riqueza, para descubrir que es con el Señor que está la riqueza y vamos a invertir en esta obra, vamos a invertir en lo del Señor, tendremos un futuro maravilloso. No solamente allá en el reino de los cielos, porque alguien dirá, es que ya lo tenemos, lo que viene, lo que el Señor nos tiene en el reino de los cielos. Aquí, el Señor tiene para con nosotros aquí bendiciones. El Señor quiere que vivas bien, el Señor quiere darte salud, el Señor quiere darte paz, pero vamos a tener el temor que el Señor quiere que tengamos y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere levantar las manos conmigo? Levántalas. ¿Alguien quiere levantarlas? Levántalas conmigo y dígale, Señor, enséñame a vivir esta palabra. Enséñame, Señor, a ponerla en práctica. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo quiero que cada día me enseñes a mí, Señor, a vivir esta palabra. Pero quiero presentarte, Señor, a aquellos hermanos que están con el corazón abierto, Señor, que están levantando la mano, Señor, para
para, Señor Jesús, decirte te amo. Enséñame a adorarte, enséñame a hacerte, Señor Jesús. Enséñame, Señor Jesús, a darte lo mejor. Oh, Señor, enséñame a vivir para ti, a servirte con temor. Señor, riquezas, honra y vida son la remuneración de aquellos que temen al Señor. Enséñanos a temerte, enséñanos, Señor, a amar tu obra, porque ya hay algo grande para cada uno de nosotros. Todavía hay mayor bendición, todavía, Señor, hay más. Mira, Señor, aquel hermano que necesita bendición en todas las áreas, bendícelo, Señor. Pon tu temor, llénalo de fe y de certeza, llénalo de convicción. Esto es para nosotros. Dios habla, tú hablas, Señor. Tú, Padre Celestial, hablas a nuestro corazón, nos guía, nos direcciona. Te tenemos, lo tenemos todo. En el nombre poderoso de Jesús, mira a aquella hermana, Señor, bendígala en su emprendimiento. Bendiga, Señor, las empresas de los hermanos. Bendiga, Padre Celestial. Bendígale, Señor, para que ellos aporten para tu obra. Pero por favor, enséñanos a temerte, enséñanos a hacerte fiel. Enséñanos, Señor Jesús de Nazaret, a no olvidarnos que lo que tenemos lo hemos recibido, Señor, de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús, toda pobreza, en el nombre de Jesús, todo obstáculo, en el nombre de Jesús, impedir que seamos bendecidos, se ha quitado, porque la bendición está contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga. Un abrazo para todos y hay recompensa para los que tememos a Dios. Dios les bendiga.